esta hora. Y a la hora de las ofertas electorales, uno de los puntos de coincidencia que tuvieron los entonces candidatos Lenín Moreno Garcés y Guillermo Lasso Mendoza fue en la necesidad de implementar en el Ecuador una comisión internacional de lucha contra la corrupción. Sí, como la que se instaló en Guatemala, con independencia, con autonomía, con facultades que le permitieran hacer un barrido completo sobre las pillerías que asolaron al país durante una década y que fueron metidas debajo de la alfombra de un poder judicial cooptado por el poder de carreteras que costaban el triple de refinerías imaginarias. Ganó Moreno. Eso fue lo que dijo el Consejo Nacional Electoral, y cuando han transcurrido 34 de sus 48 meses de gobierno, no termina de implementarse la dichosa comisión cuya conformación a regañadientes se anunció en mayo del año pasado. Hoy nos acompaña el arquitecto Fernando Callejas, asambleísta por la provincia de Tungurahua del movimiento Creo, quien propuso la moción de exhorto del legislativo al presidente Lenín Moreno a propósito de esta comisión que no funciona. Arquitecto, buenos días. ¿Falta solamente un estatuto o hace falta algo más que eso, digamos, voluntad política? Muy buenos días, Lenin, un gusto estar con ustedes, saludos cordiales. Mire, lo que falta es decisión política. Como usted bien ha señalado, el país está absorto y mira sorprendido todos los días de estos actos de corrupción que nos avergüenzan y obviamente que nos desaniman como ecuatorianos, porque además normalmente se hace el anuncio de estos actos de corrupción y no sucede nada, a pesar, hay que decirlo, de que ahora sí tenemos una fiscalía que al menos está trabajando y jueces que sí están cumpliendo su labor, pero como usted bien dice, Lenin, hubo una cooptación obviamente de la fiscalía, de los juzgados en años anteriores, y alguna de esa estructura todavía se mantiene. Hace un año efectivamente en la Asamblea Nacional yo propuse una resolución a través de cambio del orden del día para que los asambleístas nos pronunciemos solicitando, exhortando al Ejecutivo, porque además es su responsabilidad, que conforme algo que fue una propuesta suya de campaña política, combatir frontalmente la corrupción e inaugurar en el país una comisión anticorrupción con plenos poderes, con asesoría de las Naciones Unidas, como la que se conformó, entre otros países, en Guatemala, con estupendos resultados. Pero mire usted, a pesar de ese exhorto en la Asamblea Nacional, con mayoría absoluta de todas las bancadas de la Asamblea Nacional, esto no se ha dado. Asambleísta, daría la impresión de que al gobierno le agrada tener el control de la lucha anticorrupción. Nombró una comisión nacional al inicio de su mandato, un frente anticorrupción, luego la Secretaría Anticorrupción como dependencia del Ejecutivo, y cuando se conformó la Comisión Internacional se les dio el estatus de asesores presidenciales, y resulta que así no son las cosas. La anunciada cirugía mayor carece de independencia, ¿y a qué cree usted que esto se debe? Mire, la anunciada cirugía mayor nunca se ha cumplido, no tiene independencia, y yo diría que los ciudadanos ecuatorianos percibimos que esta cacareada lucha contra la corrupción no es más que un ofrecimiento del actual gobierno que lamentablemente, yo ya digo, este momento no se cumplirá, porque como usted bien ha dicho, ya le quedan 14 meses escasos al gobierno nacional, y para conformar una verdadera comisión de lucha contra la corrupción, no estos 7 asesores internacionales que iban a supuestamente trabajar asesorando a nuestras instancias de lucha contra la corrupción, fiscalía, jueces, etcétera, que lamentablemente no pudieron hacer nada porque no tuvieron ni siquiera el apoyo necesario desde la ONU, no se les entregó recursos, y de acuerdo a un dato de prensa, finalmente tuvieron que abandonar el país, tengo entendido que en noviembre del año pasado, pagándose los pasajes de su propio bolsillo. Entonces así no se puede. Oferta que no se cumplirá, señala usted, asambleísta, como no se ha cumplido la de los empleos, como no se ha cumplido la de las casas. Sin embargo, el gobierno señala que por parte de ellos no ha faltado gestión, que son otros los asuntos que no permiten que esta comisión trabaje. Así lo expuso el canciller José Valencia, lo invito a escucharlo. Ha sido prorrogada la vigencia de la Comisión de Expertos Internacionales, y lo ha sido porque la constitución de la misma enfrentó obstáculos inesperados. En primer lugar, cuando el gobierno había decidido nombrar esta comisión en calidad de asesora para facilitar el flujo de recursos, los comisionados, y nosotros lo entendemos perfectamente, prefirieron tener una total autonomía. Entonces hubo que buscar otro modelo a fin de que esa autonomía se pueda concretar.
como lo hicimos conversando con Naciones Unidas a fin de que Naciones Unidas acoja a esta comisión de expertos. El Ecuador ya ha facilitado, ya ha transferido este momento, está en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Viena, $1 millón enviado, transferido por el Estado ecuatoriano, pero quien administrará esos recursos es la Organización de las Naciones Unidas para el Delito y la Droga, que es la que se encarga de luchar contra temas anticorrupción. En ese punto están. Este momento es necesario que la Comisión de Expertos y Naciones Unidas acuerden en un proyecto a fin de que fluyan o que puedan fluir esos recursos a la Comisión. El Estado ecuatoriano ha hecho su parte y lo ha hecho, creo yo, de una manera expedita. Lo que no se dice es que si desde un principio se hubiera hecho un reglamento acorde a los más básicos principios de independencia del trabajo, no se hubiera retrasado, asambleísta. Así es, y lo que no se dice es que el gobierno falló al país en cuanto a constituir esta comisión, que era su propuesta, igual del señor Guillermo Lasso. El señor Guillermo Lasso sí la habría implementado, y esto tenía que haberse comenzado a trabajar desde el primer día que se posesionó el señor Lenín Moreno, porque es obvio que se iban a enfrentar algunas dificultades, que se tenía que crear un reglamento, que tenían que ponerse de acuerdo entre la ONU, otros organismos internacionales, del gobierno nacional. Eso seguramente hubiese tomado un año, pero un año transcurrido de su gobierno ya hubiésemos tenido la Comisión de Lucha contra la Corrupción con expertos internacionales, trabajando de manera conjunta con nuestra Fiscalía, con nuestros jueces, con expertos a nivel internacional en el mundo entero, haciendo un seguimiento de los dineros de los ecuatorianos que lamentablemente están fuera del país y que parece que nunca se recuperarán. Ese era su compromiso, señor Moreno, y hay que decirlo, ese compromiso usted no ha cumplido, ha defraudado al país en esta supuesta lucha contra la corrupción. ¿Y qué pasa con los otros compromisos? Las encuestadoras que suelen estar al servicio de organizaciones políticas señalan que la corrupción es algo que no le preocupa a la gente, que es un asunto menor en el imaginario de los ecuatorianos. Lo dicen como queriendo expiar las culpas de ciertos prófugos, de más de un delincuente. Claro, acá nadie se preocupa de profundizar en las consecuencias de la corrupción, como si el único efecto de los desfalcos fuera el enriquecimiento de unos pocos y no la merma de oportunidades, cuando no el empobrecimiento de la mayoría. Pero ¿qué es lo que pasa, asambleísta, con el legislativo, que de los exhortos no pasa como si con eso se solucionara algo? No, mire, nosotros hemos aprobado leyes que tienen que ver con la lucha contra la corrupción de manera conjunta con el gobierno. Hemos reformado el COIP, ahí están las herramientas de trabajo y ahí están las leyes para que la Fiscalía y los jueces lo puedan aplicar. Pero mire, Lenin, brevemente me quiero referir a esto de que efectivamente parece que a los ecuatorianos no nos importa o no les importa que nos roben el dinero. Bueno, pues eso hay que vencer con acciones claras, precisas, contundentes del gobierno nacional y de todos los líderes políticos. Hay que decir a los ecuatorianos que el dinero que se están robando es dinero de ellos. ¿Cómo no nos vamos a preocupar de que nos roben el dinero de los ecuatorianos, que bien podría ir para salud, para educación, para seguridad? Eso no puede continuar. Los ecuatorianos tenemos que tomar conciencia de que lo peor que le puede pasar a un país es caer en las garras de la corrupción, y peor todavía que haya impunidad, como parece que está sucediendo este momento en el Ecuador. Ojalá eso se supere con un trabajo eficiente, inclusive de la Fiscalía y de los jueces. Y es que parecería que al final lo que tenemos, arquitecto Callejas, son declaraciones e iniciativas sin ejecuciones ni objetivos concretos que, como dice Santiago Basabe, terminan vaciando de contenido la lucha ciudadana por mejorar la transparencia y los valores éticos de la sociedad. ¿Por qué? ¿Quién puede explicar, por ejemplo, las razones por las que en Estados Unidos hay una docena de personas, unos sentenciados y otros confesos, a la espera de recibir su pena, a quienes se les ha comprobado y ellos aceptan haber pagado y recibido coimas en Petroecuador, y acá, para contar cuántos procesos o investigaciones han iniciado por ese proceso, nos sobran todos los dedos de la mano porque nadie ha hecho nada? Y además, ustedes, que tienen el mandato de fiscalizar, no han llamado a medio funcionario para que al menos les mienta, asambleísta.
No, mire, la Asamblea Nacional, yo diría, y sin querer defender obviamente el trabajo de la Asamblea Nacional, pero hacemos nuestro trabajo. Pero mire, el trabajo frontal, decidido y puntual, y quién tiene que llevar a los pícaros que han robado los dineros de los ecuatorianos ante los jueces es la Fiscalía. Hagamos ese trabajo. Y usted se refiere a estos ciudadanos que están apresados en los Estados Unidos y que han declarado sus fechorías. ¿Por qué razón no se llega a un acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos o de la Florida para en una acción conjunta saber quiénes son pues los cómplices encubridores de esos pícaros que están apresados en los Estados Unidos y que seguramente tienen sus cómplices todavía trabajando en el Ecuador? Por favor, ese es trabajo sí de la Fiscalía, sí de los jueces. La Asamblea puede hacer su trabajo en cuanto a aprobación de leyes, a juicios políticos, pero el trabajo puntual de atrapar a los pícaros, de que se devuelve el dinero, es de la justicia, de la Fiscalía, de los jueces, de la judicatura y todos los que tenemos que luchar. Y del conjunto de los ciudadanos, Lenin, por favor, del conjunto de los ciudadanos. En las próximas elecciones elijamos pues a personas honestas, y aquellos que han robado a los ciudadanos ecuatorianos tienen que ser castigados en las urnas, no premiados, por favor. Y nadie le está pidiendo, por si acaso, a la Asamblea que juzgue, solo que fiscalice. Y hay funcionarios todavía que tienen que dar respuestas. Fernando Callejas, asambleísta de Creo, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias, a las órdenes.